anunciado el pastor Raúl hace un momento, hay una meta, hay un propósito de llevar la palabra en la enseñanza en cuanto se refiere a la parte de esa poderosa oración intercesora del Señor Jesucristo en San Juan 17 específicamente, que también dice, santifícalo en tu verdad. Santifícalo en tu verdad. A veces nosotros debemos preguntarnos ¿por qué nos está diciendo esto? A veces si leemos todo el capítulo 17 de San Juan, vemos que él empieza la oración al Padre santificando al Señor y después exhortando y pidiendo. Cuando el Señor Jesús lo veían los discípulos, cómo oraba con tanta pasión, esa entrega que él tenía, los discípulos miraban a él y decían, enséñanos a orar. Y la palabra que dijo el Señor Jesús, dijo el que conocemos tradicionalmente como el Padre Nuestro. Quizá en una época uno era como un rezo que hacía, recitar, pero no es recitar. Por eso cuando empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, empieza con eso y después van a pedir las demás cosas. Y ahora en la palabra, en Juan 17, dice, santifícalo en tu verdad. Pero si nos preguntamos, ¿por qué el Señor está pidiendo esto, que nos santifique en tu verdad? Porque sabe dónde estamos parados, dónde está parada la humanidad, dónde estuvo parada la humanidad. ¿Desde dónde comienza este tema? Sabemos desde la caída del hombre, desde Adán, el pecado de Adán, de haber desobedecido, Dios no solamente maldijo a la serpiente, en Génesis 3:17 dice, y maldijo la tierra. O sea que estamos viviendo en un lugar de maldición. No estamos viviendo en el paraíso. Por eso mostraba esto de decir que el hombre, por su pecado, por su arrogancia, por su desobediencia, cayó bajo maldición. Y después, los hijos, que Caín mató a Abel, hubo sangre en la tierra, otra maldición tremenda, entró la muerte. Dios había preparado un hermoso Edén, un paraíso para que todos disfrutáramos eternamente. Pero la desobediencia tiene su castigo. Dios buscaba siempre ha buscado de restaurar, porque Dios lo creó bello, lo creó hermoso, para que el ser humano pueda disfrutarlo. Pero no fue así. Entonces, Dios permitió que viniera otro hijo. Ya conocemos la historia, a través de Set, vinieron otro hijo, y Dios empezó a comunicarse con los profetas, a través de Abraham, Isaac, Jacobo. Estoy haciendo una introducción para que conozcamos un poquito más a través de David, de la cual, desde Abraham, de la simiente de Abraham, iba a venir el Mesías, iba a venir el prometido. Una tierra totalmente corrompida. Y uno mira para atrás y dice, la tierra está totalmente corrompida, llena de pecado, está sucia de pecado, inmunda de pecado, que lo cual produce la ira de Dios. Pero Dios prometió un segundo Adán, que era el Mesías, era el Señor Jesucristo, que estaba anunciado que iba a venir a través de los distintos profetas y aún a través de Isaías, cómo iba a ser el nacimiento y cómo iba a ser la muerte y resurrección del Señor Jesús. Hoy vamos a ver un relato bíblico, una historia bíblica, porque la palabra de Dios
está compuesta de historias bíblicas, en la cual Dios hablaba al hombre a través de los profetas para que a través de ellos se manifieste a la humanidad hacia nosotros. El pueblo de Israel siempre rebelde, contradictor, siempre en pecado, y producía la ira de Dios, y vivía constantemente en cautiverio, constantemente bajo la aflicción de una dictadura tremenda de una nación que lo tomaba como cautivo, todas las cosas que ocurrían. Cuando llega el momento del nacimiento del Señor Jesús, en ese momento ya se había enterado a través de Herodes que nació un rey, que venía un rey. Por eso hizo matar a todos los niños recién nacidos, que inocentemente muchas veces uno festeja el Día de los Inocentes cuando mataron tantas criaturas. La Roma, el rey Herodes, después vino en segunda parte el emperador Nerón, emperador, pero con nefasto propósito de maldad. La Roma, a donde sacrificaron a tantos mártires para divertimento de la gente, a tantos cristianos, lo entregaron para que en el Coliseo fueran muertos, fueran destrozados por las bestias. Era en el momento del Señor Jesús, cuando Él comienza su ministerio, buscó a los discípulos de una manera muy especial. Cuando comienza su ministerio, ya Juan el Bautista, que le llamaban el segundo Elías, ya vino anunciando que venía el Mesías, el Salvador, el que iba a dar cumplimiento a esa promesa, que iba a dar su vida por nosotros en expiación por nuestro pecado. ¿Qué pasa? Ahí, ¿a quién se dirige Dios? Cuando eligió un pueblo, eligió el pueblo más insignificante de todas las naciones a donde iba a sentarse el pueblo de Israel. Israel era pequeñito y estaba entre medio de 3 continentes, Asia, África, Oceanía, entre medio de 3 continentes, muy pequeñito. Pero de ahí iba a venir el Mesías. Ahora el Señor, cuando comienza su ministerio, a los 30 años comenzó su ministerio, Juan el Bautista ya estaba bautizando, entonces buscó a quienes iban a ser sus discípulos. ¿Y quiénes eran en ese momento? Zebedeo tenía 2 hijos, que era Jacob y era Juan. Jacob era mayor que Juan. Y Andrés y Pedro, en ese entonces se llamaba Simón. Era como una sociedad pesquera, ellos se dedicaban a la pesca. 2 de ellos, Andrés y Juan, ya eran discípulos de Juan el Bautista. Por eso Andrés va a llevarlo a Simón, a su hermano. Hemos encontrado al Mesías. Ahí aparece Simón Pedro, que el Señor le dice: de ahora no te llamarás más Simón, te llamarás Pedro. Pedro significa piedra, significa roca. Cuando el Señor mira a alguien, lo mira a usted, me mira a mí, lo miró en determinado momento, Él está mirando para más adelante. Quizá usted se ve con todos los defectos, yo no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra. Y le dijo: tú vas a ser la roca, piedra, fortaleza.
Hoy vamos a hablar una historia exclusiva sobre la vida de Pedro. Si uno hace una historia de decir, ¿quién fue Tomás? Y alguien va a decir, bueno, Tomás no creía en él, dudaba que había... Ajá, porque el Señor dice, porque me viste, creíste en mí, más bienaventurado es aquel que no me ve y cree en mí. Bienaventurados somos porque creemos y no lo vemos. Qué gran bendición. Somos ya bendecidos por el Señor porque creer en Él y aún no lo vemos. Sí lo vamos a ver en el futuro. Si uno dice de Judas Iscariote, va a decir, bueno, el que lo ha traicionado. Y si yo le pregunto de Pedro, ¿qué va a decir usted? ¿Qué va a decir? Ah, el que le negó 3 veces. Resalta, estamos cansados de escuchar a siervos, pastores, lugares, el que lo traicionó 3 veces. Pero resulta que Pedro, cuando era el momento del arresto de Jesús, él era el único que estaba ahí cerca del Señor. Entonces, él le negó y también los otros le negaron porque estaban escondidos. El Señor, él no deseaba que nadie esté ahí, porque él venía con una función, con un cumplimiento. ¿Cuál era el cumplimiento? Entregarse en la cruz, morir por nuestro pecado, porque su sangre iba a ser derramada para salvación. Ese era el segundo Adán, era Cristo. Pedro era muy impulsivo, era muy deseoso de hacer las cosas, siempre contestaba a él, siempre lo veía a Jesús caminando sobre las aguas. Señor, yo voy a caminar, yo voy a hacer esto, lo otro. Pero también recordemos que Pedro lloró amargamente, pero también Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, fueron en Pentecostés llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2:38, él como lo encara, en capítulo 2 de Hechos completo, pero la palabra de él, cuando le pregunta, varones, ¿qué haremos? Porque dice, ustedes crucificaron al Señor, ustedes mataron al Señor. Es como si nos dijeran a todos que están en pecado y en rebeldía, decía, ustedes han crucificado al Señor. Nosotros en una época hemos crucificado al Señor con nuestra vida pecaminosa, con nuestra vida de darle la espalda a Dios. Ustedes. Pero Pedro, cuando habló estas palabras, lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Arrepentido y bautícense en cada uno de vosotros para perdón de pecados. ¿Cuántos se convirtieron? 3.000. 3.000 almas arrebatadas de la garra de Satanás. 3.000 almas. Si más adelante, cuando él con Juan produce la sanidad de un hombre que era cojo de nacimiento, también se convierte, 5.000 más. Entonces empezó el ministerio de la palabra. Por cierto que nos refleja en Pedro el deseo de servir, pero también la debilidad del hombre. Muchas veces fallamos, muchas veces nos equivocamos, muchas veces metemos el pie bien abajo. Pedro amaba tanto al Señor, amaba tanto la obra de Dios, que él estaba siempre dispuesto a todo. Aunque él dijo, yo no te negaré. El Señor le dijo, Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces. Esto muestra la debilidad de nosotros, hermanos. Esto muestra que la carne es muy débil. Podemos tener la mejor intención, el mejor deseo, pero la carne es débil. ¿Por qué el Señor dice, santifícalo en tu verdad?
aunque están en el mundo, no son del mundo. No somos de este mundo. También nos está diciendo que no solamente no somos de este mundo, sino yo oro por ello para que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bueno, uno va a leer la palabra y va a decir, bueno, esa era la época de Pedro. No, estos son los desafíos que debe tener permanentemente la iglesia de poder crecer, no solamente en el conocimiento, sino en el accionar, en el actuar. Dar. Yo no vengo a recibir, vengo a dar. Voy a dar mi vida, si es posible, entregándola al Señor. Ese debe ser el compromiso como iglesia. Estamos pasando, y va a pasar más cosas, tiempo de grandes tribulaciones. Estamos viendo todo el pecado tan fuerte, tanta corrupción, tanta mentira, tanta maldad. Pero esto no solamente está enquistado aquí, está en general. Ya se están separando, ya el mundo se está achicando cada vez más, ya es como una separación entre el bien y el mal, en quién van a estar en una posición y en quién va a estar en otra. Sabe que nosotros, Argentina siempre ha sido un país de paz, un país de recibir a todo el mundo que venga con buen deseo de habitar esta tierra, según la Constitución. Argentina está alineado en este momento a la par de países poderosos China, Rusia, Siria. Nos estamos alineando tras de ellos y tras de ellos contra la Israel. ¿Qué posición tenemos que tomar nosotros como iglesia? Por eso, hermanos queridos, debemos estar atentos, debemos saber que el Señor nos ha llamado y nos busca con un propósito definido. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué pasan cosas? Ahora sí vamos a entrar un poquito en la palabra, en lo que el Señor nos va a enseñar, pero también vemos que debemos recordar que el Señor Jesús tiene buen propósito para cada uno de nosotros. Él nos ama, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras dificultades. Estamos en un mundo gobernado por el diablo, por Satanás, con sus legisladores. Cada vez hay más maldad, pero nosotros estamos con el Señor. Vamos a tener una enseñanza en cuanto a la palabra de Dios y vamos a dirigirnos ahora a Marcos 8:31. Acá Jesús anuncia su muerte. Ya estaba con los discípulos, 3 años y algo enseñándole la palabra del reino de Dios acercado, pero todavía había la mentalidad de los discípulos que después iban a ser apóstoles, que Jesús iba a instalar como el rey en esta tierra y que uno iba a estar a la derecha, otro a la izquierda, iban a legislar acá en la tierra. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Por eso había todavía confusión. Dice así, verso 31, y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes
y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro, ese corazón paternal que tenía, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué le reconvenía? No haga esto, te van a matar, Señor, no. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, y reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ustedes observen que antes de dirigirse a Pedro lo mira a todos los discípulos, y ahí lo reprende a Pedro, pero también lo está reprendiendo a todos. Como hay momentos que el Señor nos reprende, y tiene que reprendernos duramente por nuestro accionar, por nuestra poca fe, por nuestra poca confianza en el Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, acá viene la palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, en esta generación, hoy 2015, en esta generación adúltera y pecadora, una generación que es adúltera porque da la espalda a Dios y no solamente se vuelca a los ídolos, sino a su propia complacencia de la carne, ignorando, dejando a Dios atrás. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en este generación adulta y pecadora, al Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en él la gloria de su Padre con los santos ángeles. También le dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Bueno, en esta parte, Pedro, una vez más, es reprendido. Y después también hay una parte, cuando comienza ya el ministerio activo, cuando él estaba judaizando, ¿quién lo reprende? Pablo, el apóstol Pablo, porque él estaba judaizando, no estaba cristianizando, hasta que empezó a entender. Pero ¿sabe una cosa? Pedro no solamente amaba al Señor Jesús, sino también que amaba al apóstol Pablo. Tan es así que en los últimos tiempos el apóstol Pablo, en la misma Roma, ahí había fundado varias iglesias, y él no quería descuidarse. Y en el último año que ya Pablo iba a ser ejecutado, iba a ser decapitado, Pedro fue también allá para acompañarlo, para fortalecer a esas iglesias que estaban quedando desamparadas. Desde allí, Pedro estaba Marcos también. Por eso Marcos escribe estas cosas. Y de ahí de Pablo se acuerdan de la carta segundo Timoteo, que le decía que se esfuerce, que siga adelante, que lleve la palabra. Estaba tomando en este momento una reafirmación de la palabra y apoyando. Fue decapitado Pablo allí. Un mártir. Pedro volvió. Esta es la época neroniana de Nerón, cuando él dice que era como constructor, quemó la ciudad de Roma para hacerla más bella, y como empezaron a hablar mal de él, empezó a culpar a los cristianos, y ahí fue el terror, como
cómo mataron, quemaron vivo a muchos cristianos, muchos mártires. Acá tenemos dos gladiadores de la palabra de Dios, porque ellos usaban mucho los gladiadores para divertir al público. El Señor tenía dos y después un tercero más, Juan también. Pero estos gladiadores eran porque dieron su vida por el Señor y crucificaron a Pedro también. Y él no quería ser crucificado como el Señor. Yo no merezco, no quiero ser crucificado boca abajo. No está en la leyenda esta, pero sí en los escritos. ¿Será? Yo lo creo. Pero si no, vamos a enterarnos mucho después. Después que hay esta represión del Señor Jesús a los discípulos, a Pedro especialmente y a los discípulos, el Señor nos deja la cosa como los castigos. Pero ahora veamos acá la testificación que hace el Señor. Y ahora va a leer Juan, va a leer Marcos 9, del 2 al 13. Esto, la transfiguración, ya muchas veces hemos escuchado, pero vamos a ver, explicar un poquito lo que significa la transfiguración. San Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijeren lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bueno, hola, ¿me escuchan bien? Ahí estoy. Para que este cortito no llega a mi boca. Está ahí, ¿no? Acá otra vez, Pedro siempre, nomás hagamos el rabado, hagamos esto, era tan entusiasta, tan en querer cumplir, tan en querer hacer todo lo que le podía agradar a Dios, pero a veces no es tan así. Vemos también acá, ¿qué significa la presencia de Moisés? Porque aparece el Señor Jesús, todo resplandeciente, una blancura increíble. Jesús, aparece Moisés y aparece Elías. En Moisés significa que el Señor Jesús ya venía no solamente a abolir la ley que estaba marcada a través que el Espíritu de Dios le había mostrado a Moisés de la ley. Él venía en cumplimiento de la ley, así que le decía a Moisés. Pero veamos lo que dice acá, Deuteronomio 18, 18, 19. Si ustedes escuchen, si quieren, están buscando cómo el Señor
usó a Moisés. ¿Y qué es lo que anunciaba Moisés? A través del Espíritu de Dios. Deuteronomio 18, 18 al 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí estaba, ¿ves? Moisés anunciaba que iba a venir un nuevo profeta y que era el Señor Jesús. Por eso aparece con Moisés y además él venía como un mediador de un nuevo y mejor pacto. Ya era su sangre, ya era por la gracia, no por la ley. Y ahora, con Elías, que aparece ahí al lado de él, si bien es cierto, el segundo Elías te dice Juan el Bautista, que anunciaba que venía, que él venía anunciando el reino de Dios. Elías fue llevado, transportado a los cielos, quizás mostrando que el Señor Jesús iba a ser en esta misma situación, después que Él muere, resucita, iba a subir, a ascender al reino de los cielos. Y el relato de Elías era, ¿se acuerda cuando Eliseo le estaba pidiendo una doble porción del Espíritu a Elías? Quizás yo lo miro desde mi ángulo, ¿no? Desde mi ángulo de vista, de decir que cuando el Señor Jesús, antes de ascender al reino de los cielos, le dijo, ahora me iré, pero dejaré el Consolador, el Espíritu Santo. Y eso nos llena en el poder de su gracia, en el poder del Espíritu Santo. Mire, quien quiere ser mi discípulo va a tener que cargar mi cruz y sígame. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es mi cruz? ¿Cuál es la cruz que cargamos cada uno de nosotros? Quizá algunos problemas económicos permanentes, problemas de salud, problemas de esto, del otro. ¿Por qué cuando estamos atravesando problemas hasta muy importantes nos abatimos? Nos quedamos como que ya aplastados, que le damos poco a poco el paso a quedar ya sin ganas de hacer nada. ¿Por qué? ¿Confiamos en el Señor? No creo si nos aplastamos rápido. Cuando el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme, Simón de Cirene fue llamado para que le ayude al Señor a llevar la cruz. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor dice, toma tu cruz y sígueme, te está diciendo, vas a tomar tu cruz, pero yo te ayudo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Venid a mí. ¿Qué acaso no tenemos el Espíritu Santo? No somos decimos que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, Él mismo nos ayuda en todo momento, en momentos de aflicción. El Señor está orando por nosotros como un buen intercesor, pero también el Espíritu Santo gime dentro de nosotros. Romanos 8:34, está gimiendo por nosotros. Entonces, debemos poner a prueba cuando estamos padeciendo problemas, y para algunos puede ser muy grave los problemas, entreguemos la carga al Señor. Es decir, descansemos en Él, porque Él te está ayudando a llevar esa cruz. Toma tu cruz y sígueme, está diciendo, enfrenta. Este es un mundo lleno de pecado, este es un mundo adúltero, lleno de violencia, lleno de maldad. Pero el Señor está guiando a su iglesia. Muy bien. Entonces vemos esta parte. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro,
y que habla de un poderoso llamamiento. Y Pedro, después de haber pasado, por supuesto, escribió estas 2 epístolas, poco tiempo ya antes, se cree que era muy cerca ya de su muerte, porque ya 37 años después que fue crucificado el Señor, ya Pedro ya era un hombre mayor, un hombre grande, y escribió esto, y el glorioso llamamiento dice, primera de Pedro 1 del 2 al 5, miren lo que dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que estamos elegidos según la presciencia de Dios. Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo del muerto, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados, queridos hermanos, a nosotros nos espera cielo nuevo y tierra nueva, porque este lugar que convivimos, este lugar que nos gozamos por determinado momento, está la tierra maldecida, la serpiente está maldecida y ya Satanás ya está derrotado, querido hermano. Entonces, somos nosotros los que debemos poner toda la fortaleza y la fe en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ahora, no nos vamos a librar de ciertas cosas. 1:6-9 dice, sujeto a prueba y sufrimiento. A ver, capítulo 1:6-9. En la cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Porque sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Queridos hermanos, pongamos atención. Uno dirá, yo tengo muchas pruebas, yo tengo muchos problemas, estoy pasando por muchas cosas que no me agradan. Si el Señor te está puliendo, te está limpiando para que se destaque el brillo del diamante, esto a veces lleva tiempo. ¿Por qué a veces? A veces uno no se explica. Tanta injusticia del hombre, tanta maldad del hombre. Vamos a pasar, porque estamos atravesando por un valle de sombra de muerte en la tierra, por un valle de sombra de muerte, como dice Salmo 23. Esta salvación también ya fue predicha anteriormente. Mire, el 10:12, el 1:10-12 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos, ¿a quién? A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa de lo cual anhelaron mirar los ángeles. Realmente
vemos acá, hermanos, que todo esto ya estaba profetizado, ya estaba enseñado, cómo van a ir ocurriendo las cosas. Por eso la iglesia de Dios tiene un desafío tremendo. No solamente hay que evangelizar, hay que llevar a salvación, hay que enseñar la palabra. Cuando el Señor Jesús lo llamó a Pedro, ¿te acuerdas en Juan 21, después que él le había negado? Pedro me ama, pastorea mis ovejas. Pedro me ama, pastorea mis corderos. Pedro me ama, pastorea mis ovejas. ¿Qué es pastorear? Uno va a decir, bueno, a la oveja le va a dar pastito, a nosotros nos tiene que dar comida. ¿Y cuál es la comida que nos da el Señor? ¿Cuál es la comida que nos da el Señor? ¿Cómo podemos considerarnos hijos de Dios, creyentes? Algunos ni Biblia tienen. Las Sagradas Escrituras, acá está la palabra de Dios. Debo leerla, debo escudriñarla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me va a ir guiando, me va a ir mostrando. Le contaba a mi esposa hace 2 o 3 noches, tuve un sueño de que me volví a mi niñez y recorría en una zona que yo vivía, algunas casas que me venía a la mente cómo era, pero veía gente distinta. Y llegaba por una casa y había una señora en la puerta con una Biblia en la mano y había un grupo ahí adentro. Le digo, ¿qué es esto, una iglesia? Sí, me dice, estamos esperando al predicador. ¿Y de qué va a predicar? De los vasos. ¿Cómo? De los vasos. Y se me cortó ahí el sueño. Y yo el otro día me pregunté, ¿cómo de los vasos? Me doy cuenta que los vasos escogidos somos los hijos de Dios, que debemos predicar la palabra, pero debemos ese vaso limpio. Hay vasos de misericordia, como hay vasos de ira también y de rebelión. Vamos a la última parte, no quiero hacerlo tan largo, quiero llegar a esto. Cuando el Señor le dijo a Pedro que debía cargar la cruz de Cristo, si quieren seguirme, toma tu cruz y sígueme. 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Observe que acá hay 4 verbos, que el verbo es una acción que Pedro pone acá, inspirado por el Espíritu Santo. El 2:1 dice desechando. El versículo 2 dice desear, como un niño recién nacido. El verso 4 dice acercando a él piedra viva. Y al último, el capítulo 4 dice poner los ojos en Cristo Jesús. Estas 4 acciones de verbo lo muestran. Desechar. Cuando uno da ese paso de fe, se entiende que uno se arrepiente de su pecado, que ese vaso que estaba sucio queda limpio y el Espíritu Santo entra en usted. Por eso dice templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en lugar sucio y está en lugar limpio. Por eso dice desechando. Cuando nos convertimos, nos arrepentimos de pecado, entonces ahí dice desechar. ¿Qué hay que desechar? La malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desechar. Pero después dice desear. ¿Cómo desear? Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación.
un siervo, un pastor, se puede estar estudiando toda la palabra, lo que Dios y enseña la palabra, pero si no está la otra parte, el desear aprender, no va a avanzar. ¿Entiende, hermano? Es un privilegio estar en un lugar que se enseñe verdaderamente la sana doctrina, que se enseñe la palabra de Dios. Porque no en muchos lugares se enseña la palabra de Dios. Entonces, si aprendemos la palabra de Dios, es para ponerla en acción. Por eso dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Debemos crecer aprendiendo la palabra, escudriñando la palabra. Es para tu propio bien. Y el verso 4, el otra acción, el otro verbo, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy bien. Entonces tenemos desechar la inmundicia, desear realmente la palabra de Dios, desear de congregarme, desear cuando el Señor me está llamando cada momento, ahí estoy presente, es desear para el crecimiento de mi vida. Pero todo esto va a ser con un propósito. Y después dice, acercándonos aquí a Él, a Jesucristo como piedra viva. Yo no puedo tenerlo al Señor en cierta distancia. Y por otra parte, el versículo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, por eso habla de la cruz que debemos cargar, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, abominable, idolatría. Basta de eso ya. Cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros ya debemos mirar lo que Dios nos promete. Esto se va a deshacer. Esta tierra tal vez está más contaminada, más llena de maldad, más todo malo. Por eso, más que nunca debemos sentirnos juntos. A mí me extraña. Yo me pongo a contar, no sé cuánto han pasado por las aguas de bautismo en 1 año y medio, 2. Pero no todos están presentes siempre. ¿Para qué nos bautizamos? Tomamos un compromiso en el bautismo. Son 2 de los sacramentos, el bautismo y la cena. El bautismo, yo muero el pecado, resucito con el Señor y estoy con Él. Querido hermano, cuando alguien le tire la oreja, cuando alguien la discipline, acepte porque es con amor. El que ama, disciplina. El que lo disciplina es porque es amado. Los padres nos disciplinaban, pero por amor para corregirnos. Pero nadie quiere que seamos tocados. Y vamos al último, 2 Corintios 4, 7, 18. Eso lo va a leer Juan. Capítulo 4, 7, 18, 2 Corintios. Ya terminamos, hermano. El significado, lo que significa cargar la cruz de Cristo. 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Amén. vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra, Padre, que debemos cargar esa cruz, porque estamos en un mundo lleno de maldad, un mundo de pecado, un mundo de miseria, pero tú, Señor, estás pidiendo por nosotros. Sentimos el respaldo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Danos valor para seguir adelante, aunque vengan tiempos difíciles. Oh, Señor, tú estás con nosotros, como lo tuviste en los primeros tiempos, con los apóstoles, con esos primeros discípulos, con esos momentos de tribulación. Tú siempre, Señor, nos guarda y nos bendice. Bendice la vida de esta congregación, Señor. Queremos seguirte y servirte. Que la cruz, Señor, significa esto, porque tenemos la mente de Cristo. Quizás por eso nos desechan, nos rechazan, nos injurian, aun en la muerte, Padre. Pero tú estás con nosotros. Tú nos dices, Señor, que nuestras vidas están guardadas en ti. Te damos gracias por esto, Señor. Bendice, Señor, a tu siervo, al pastor. Bendice a la congregación. Bendice a todos, a los hermanos, aun aquellos que están padeciendo tribulaciones, problemas de salud, problemas económicos, problemas. Señor, tú eres Dios. En ti confiamos, en tu poderoso nombre. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.